primero que nada, un agradecimiento especial a la unidad de posgrados, ¿no?, por esta invitación, por estar aquí y compartir un poco de estas reflexiones en torno al caso Ayotzinapa. En principio, antes de iniciar con la ponencia, me gustaría mencionar un poco el contexto de cómo se da este estudio, que en realidad forma parte, lo que les voy a presentar forma parte de avances de investigación del proyecto de tesis que versa justamente sobre el caso Ayotzinapa, ¿no? Yo me pregunté, bueno, este fenómeno, esta coyuntura que se dio puede ser abordada desde distintas perspectivas, ¿no? Podemos irnos desde el ámbito jurídico, sociológico, político, antropológico, ¿no? Incluso, no sé, estudios sociales, pero en realidad a mí me interesó el enfoque de las emociones, ¿no? Porque ahí aparecen, ahí surgen, ahí se desarrollan, se desenvuelven un entramado muy complejo de emociones que desde mi punto de vista fungen un papel muy importante en el desarrollo de toda la protesta, ¿no? En este caso. Como parte del contexto, estos estudios son relativamente recientes, inician con auge a partir de la década de los 70 del siglo pasado, ¿no? Entonces podemos decir que son relativamente recientes, el enfoque sobre la sociología de las emociones propiamente dicho, ¿no? Más adelante en las láminas vamos a ir viendo quiénes son los exponentes de esta propuesta. Bueno, entonces la ponencia se titula Emociones y movimientos sociales en el caso Ayotzinapa, ¿no? Sí, por favor. Una de las preguntas que me hago, no veo nada, es qué papel juegan las emociones en el desarrollo de los movimientos sociales, ¿no? Concretamente las emociones morales. No se puede hacer un poco grande aquí. ¿Qué papel juegan las emociones morales en el desarrollo de los movimientos sociales, ¿no? Adelante voy a explicar en qué consisten las emociones morales. Otra pregunta que me hago es qué factores emocionales intervienen para participar o no en las protestas. Vamos a ver que si bien las emociones como generalidad podemos decir que participan en la protesta de manera positiva, también algunos estudios han demostrado que no necesariamente funciona de esa forma, ¿no? El miedo, la indignación, la rabia también pueden inhibir bajo ciertos marcos la protesta. Entonces es lo que vamos a estar viendo. La que sigue, por favor. ¿Cuál es el interés en el tema? Básicamente mostrar que los movimientos sociales son un escenario en el que ciertas emociones pueden ser creadas y o reforzadas, es lo que les comentaba, ¿no? Pueden fungir de manera positiva, ¿no? Pueden operar de manera positiva o negativa. También mostrar que las emociones son algo así como un ámbito estratégico, ¿no? En sus dimensiones y sus procesos sociales. Ocupan un ámbito estratégico en el escenario de la protesta social, en cómo estas emociones se van desarrollando. Existen acontecimientos que quedan grabados en la memoria colectiva, la cual se relaciona directamente con el impacto emocional que tuvo en las personas y en la sociedad. En el caso de Ayotzinapa, pues es algo que se refleja claramente, ¿no? Tuvo un impacto en la memoria colectiva, tuvo un impacto a nivel individual con los padres, pero también vamos a ver que hay emociones compartidas. Estas emociones compartidas son en buena medida las que llevaron a agrupar a varios sectores, vimos de distintos estratos, ¿no? Incluso pues, menciona el ámbito académico, el Colegio de México, que históricamente nunca había participado, se había involucrado tanto, participó, ¿no? en estos sucesos. Por favor. Teoría de las emociones. Brevemente vamos a ver un repaso de cuáles son las teorías de las emociones y son, por ejemplo, teorías culturales que hacen énfasis, ¿no? en el ámbito cultural, sin que sean determinantes, las del interaccionismo simbólico, que es cómo se construye el individuo, ¿no? Cómo trata de redefinirse a partir de una imagen, las teorías de los rituales, como lugar central el ritual en esta configuración de procesos sociales, las teorías estructurales que hacen, su nombre lo dice, desde el ámbito estructural tratan, ¿no? de articular esta visión de los movimientos sociales, las teorías del intercambio, ¿no? que tienen que ver con una ganancia, una recepción, un beneficio, ¿no? un costo-beneficio, son más pragmáticas. La que sigue. Sin embargo, para esta perspectiva que propongo, tiene que ver con la visión sociológica.
¿no? Tiene que ver con la sociología de las emociones. Como les mencionaba, parte de la década de los 70, los principales representantes que empiezan a abordar este tema son Rothschild, Shelf y Kemper. Kemper se centra en una cuestión bien interesante que tiene que ver con estatus y poder, cómo las emociones pueden relacionarse o pueden estar en función del estatus y el poder de los individuos, es decir, cómo las van a vivir a partir de esas condiciones, ¿no? Y para términos del caso Ayotzinapa, no forma parte de este estudio, pero sí es como un interés, ¿no?, lateral, es cómo estas emociones, estatus y poderes pueden ver reflejadas desde las esferas del gobierno, los funcionarios, ¿no?, el presidente, el procurador, y cómo pueden también estudiarse analíticamente a partir de los mismos padres, de los familiares, de los estudiantes, ¿no?, de la gente de a pie. Otras teorías que se han incorporado a la sociología de las emociones son las emociones grupales o colectivas, ¿no?, que básicamente se trata de sujetos que experimentan o expresan por el hecho de ser miembros de un grupo o por formar parte de un colectivo en una determinada situación. Esto es también una parte interesante en las protestas, ¿no?, las jornadas globales. Estas emociones grupales o colectivas nos involucran en el hecho de una situación específica, de un contexto específico, ¿no? Se experimentan, se expresan. Si por algún lado vieron en revistas, periódicos, etcétera, medios digitales, pues hay imágenes muy claras, ¿no?, que reflejan estas emociones colectivas, donde están participando y se están expresando. A este enfoque se le llaman emociones grupales. ¿A qué sigue, por favor? Aquí lo vemos en esta foto, ¿no? Esta foto es reveladora en muchos sentidos, ¿no? De primera instancia se puede apreciar pues que no forma parte de un estrato social específico, sino que esta coyuntura permeó varias capas, ¿no?, de la sociedad. Continuando con la visión sociológica, un aspecto a destacar es un asunto que se creía, ¿no?, hasta hace poco, en donde las emociones eran parte de la irracionalidad. Ya se ha estudiado, ¿no?, ya se ha abordado este tema, se ha desarrollado, y no necesariamente las emociones son irracionales. En todo caso, configuran o conforman parte de procesos paralelos. Se rompe esta idea de que las emociones tienen que ver con la irracionalidad. El actor también constituye las emociones a partir de normas sociales, del lenguaje y de situaciones que la sociedad ha proporcionado. En este sentido, lo que destacaría es que per se las emociones no funcionan así, sino que hay un entramado de relaciones históricas, ¿no?, de situaciones económicas, sociales, que van contribuyendo, ¿no?, a la configuración de ciertas emociones. Son producto de la interacción social que se relaciona con las emociones intergrupales, ¿no?, en las que participan los actores, los grupos, etcétera, y es un vínculo sistemático entre las relaciones emocionales y la posición de un individuo en una jerarquía de estatus y poder, que es la visión que proporciona Kemper. ¿Qué se ha trabajado? Estos trabajos recientes que les comentaba, sobre todo de Jasper, 2011, menciona que las emociones están estrechamente relacionadas con los movimientos sociales, ¿no? Pero también él va más allá al mencionar que hay una acción colectiva. O sea, lo importante de la teoría de Jasper, que menciona este sentido, es que si bien puede parecer algo obvio, que en las emociones, que en los movimientos sociales surjan emociones, Kemper empieza a desmenuzar esta idea en el ámbito de la acción colectiva, ¿no?, de la manifestación. Ahora bien, en cuanto a la indignación, él descubre que frente al gobierno puede ser especialmente movilizadora, y es una parte de mi hipótesis que más adelante voy a mencionar. Frente al gobierno la indignación frente al gobierno puede ser movilizadora, ya que involucra un sentimiento de traición, ¿no?, pero también está relacionada a la falta de injusticia y a la insensibilidad de los gobiernos, ¿no?, de los funcionarios. La que sigue, por favor. Voy un poco más rápido porque es un poco larga la presentación. La relación que existe entonces entre las emociones y los movimientos sociales en los estudios clásicos, como les mencionaba, fueron desdeñadas, estudios de Marx, de Weber, de Durkheim, de varios clásicos, ¿no?, de esta visión canónica de la sociología. No puedo decir que no la aborda
que no estaban presentes, pero ciertamente no era de sus teorías no era el papel central hablar sobre las emociones, ¿no? Durkheim habló sobre los sentimientos, ¿no? Sobre los impulsos también se habló, pero desde esta perspectiva reciente ya hay un énfasis en la sociología de las emociones más particular. Las emociones están presentes en todas las fases y aspectos de la protesta, motivan a los individuos, se genera multitud, se expresan retóricamente y dan forma a los objetivos manifiestos y latentes de los movimientos, ¿no? Esto es de Jasper. Existe un esfuerzo para comprender la relevancia de las emociones en los procesos de movilización social y, en un sentido más amplio, de los procesos de cambio social, que esto para fines de caso Ayotzinapa pues nos interesa muchísimo, ¿no? En qué medida podemos hablar de un antes y un después de un cambio social. Las emociones pueden ser un elemento explicativo de la acción, un eslabón que funciona dentro de los procesos cíclicos de la construcción de la acción y la experiencia. Me llama la atención, me gusta mucho esto porque hacen énfasis en esta idea de que si bien no son el centro, sí forman parte de un eslabón, ¿no? Que se tiene que relacionar con otros contextos, ¿no? Incluso con el familiar, que más adelante vamos a ver rápidamente, la que sigue. Las emociones afectan la manera en que los individuos se involucran y toman decisiones. Por ejemplo, formar parte de un movimiento. Goodwin nos menciona la importancia de las emociones en la propia sostenibilidad del movimiento. Imagínense, este autor menciona que las emociones en cierto sentido no solamente detonan, sino que pueden jugar un papel importante en la sostenibilidad, en el proceso, en el desarrollo del movimiento, en la intensidad, ¿no? Un movimiento social no es plano, ¿no? Tiene varios momentos altibajos y en esta perspectiva pues forman parte, ¿no? de la sostenibilidad del movimiento. Un concepto central es comunidad emocional y dice que la comunicación de las experiencias de sufrimiento, las de violencia entre estas, que permite crear una comunidad emocional, calienta la repercusión del sujeto y se convierte en un vehículo de recomposición cultural y política. El sufrimiento va a ser un elemento primordial que se va a ver reflejado en los medios de comunicación. Van a aparecer a lo largo de este caso desde el 26, ¿no? Desde el inicio, 26, 27 de septiembre del año pasado. Entonces la comunidad emocional se vuelve un tema, un eje central en mi proyecto de tesis. Bueno, que siga, por favor. Ahora bien, retomando un poco al inicio, les mencionaba las emociones morales, no me detendré mucho, solamente mencionaré que las emociones morales, algunos autores mencionan que están vinculadas básicamente a la indignación y a la falta de justicia. Tiene que ver las emociones morales con que se sale de la norma social, de lo que se espera. Entonces, estas emociones morales, retomo yo principalmente la indignación como catalizadora de los movimientos sociales, concretamente del caso Ayotzinapa. Por favor, la que sigue. Esta es la hipótesis que planteo, que una aproximación tiene que ver con que la indignación y la rabia, bajo ciertos marcos, bajo ciertas condiciones, son catalizadoras de la protesta social, ya lo había mencionado. La relevancia teórica y política tiene que ver con que las emociones forman un sitio estratégico en el análisis que da cuenta de la relación entre otras dimensiones. Los acontecimientos del año pasado en la normal rural tienen un importante impacto emocional en las personas y en la sociedad, por supuesto, ¿no? Por esta razón es un acontecimiento que merece ser analizado, merece ser estudiado. Las emociones pueden ser medios, pero también pueden ser fines, y otras veces funcionan en ambos casos, ¿no? Pueden favorecer o dificultar los esfuerzos, ¿no? Ya, como lo comentaba, no necesariamente funcionan de manera positiva. Las emociones son una herramienta de comunicación que acompaña un proceso de movilización a través de diversos dispositivos. La que sigue, por favor. Voy un poco más rápido, ya me dijeron que 5 minutos. Esto es de Ayotzinapa, ¿no? Aquí pues podemos ver, ¿no? Podemos identificar diversas emociones, ¿no? Desde el procurador, presidente, los mismos padres de familia. Ese es el interés en este estudio, identificar cómo surgen todas estas emociones. Brevemente, este es un panorama de qué condiciones se configuraron en el estado de Guerrero. La pobreza, a grandes rasgos, es un nivel importante. La que sigue, la desaparición en México es un problema gravísimo, ¿no? 8.334 personas en el sexenio que va de Enrique Peña Nieto, hay más de 20.000, ¿no? Ya rebasan los 20.000 las desapariciones, y un dato que llama la atención es que el 90%
de la cifra negra de delitos que no se denuncian en México es del 90% y en el estado de Guerrero es del 96%. Es una cifra altísima. La que sigue, por favor. La infiltración de la delincuencia en el aparato público es otra de las razones, el vínculo el nexo entre gobierno, crimen organizado, narcotráfico, fue otra de las condiciones que juegan un papel en la detonante de este caso concreto, ¿no? La captura de los grandes líderes no ha resuelto el problema, ¿no? Y el caso Ayotzinapa, pues se corrobora la infiltración entre narcotráfico y gobierno. Las movilizaciones sociales y la presión internacional no solamente viene funcionando en el caso Ayotzinapa, sino desde Yo Soy 132, Todos Somos Politécnico, Todos Somos Ayotzinapa, Ya Me Cansé, ha venido también creando el ambiente, ¿no? en este entramado social complejo. Las olas de protesta nacional e internacional han empañado severamente la imagen del gobierno mexicano, eso es algo que no está en duda. La crisis política de Guerrero, Michoacán y Tamaulipas involucró a toda la clase política de los 3 niveles de gobierno, ¿no? Aquí también eso es algo importante de mencionar en este caso. Aquí sí, por favor. Algunos resultados obtenidos, esto es un resultado de un grupo de discusión. Básicamente diré que la evidencia demuestra que también hay un papel subjetivo, ¿no? También invertir la mirada, que parte de los sujetos en el tema de las emociones es cuando se ve la empatía, por qué funcionó, qué conectó a la gente con el caso Ayotzinapa. Lo vemos claramente en este grupo de discusión a un estudiante de 16 años. Menciona ellos son estudiantes y son jóvenes, nosotros también somos estudiantes y somos jóvenes, ¿no? Aquí la empatía juega un papel central en las emociones. Ciertas emociones pueden fungir como detonantes para la movilización, pero también bajo marcos contextuales específicos pueden inhibir la acción. Otra estudiante de este mismo grupo de discusión decían que ella tenía una fuerte reticencia, no quería participar, porque en casa le decían, mira, si te vas te va a pasar lo mismo. Y no se lo decía la tele, no se lo decía un amigo. Desde el mismo núcleo familiar surgió un ambiente, un clima de miedo, en el sentido de, si sales a participar, te puede pasar lo mismo que los estudiantes, mejor no vayas. En este caso aparece el miedo, se configura bajo un contexto familiar, y es una emoción que yo les comentaba en este sentido, opera de manera inversa, inhibe, ¿no?, la acción. Habla de la identificación, solidaridad. Las emociones no operan de manera independiente, no están aisladas, siempre funcionan bajo un marco relacional, en el caso anterior familiar, contextual, pero también social, ¿no? Las emociones reflejas, que son las emociones que experimentan, se identifican con los sujetos agraviados y en este sentido participan, ¿no?, de estas identificaciones en las protestas. Otra, por favor, la que sigue. Reflexiones finales son las que me he preguntado a lo largo de la investigación. ¿Qué fue lo que provocó que el caso de Ayotzinapa haya adquirido relevancia nacional e internacional? Es una pregunta que me hago. Puede ser el hecho de que fueron tantas víctimas, la brutalidad con la que fueron asesinados a uno de los estudiantes y desapareció a los 43, o por la actuación de los funcionarios de gobierno, ¿no? O fue parte de todo, la difusión incluso de los medios de comunicación. Son parte de las reflexiones finales que aquí dejo. Muchas gracias.